Muchas personas piensan que nuestras oraciones no marcan ninguna diferencia. Pero si ese fuera el caso, si nuestras oraciones no hicieran una diferencia, Jesús no se hubiera tomado el tiempo para enseñar a sus discípulos a orar. En otras palabras, Dios no actúa de la misma manera cuando oramos que cuando no oramos. De nuevo, Dios no actúa de la misma manera cuando oramos que cuando no oramos. Orar es más que una disciplina que nos ayuda a crecer espiritualmente como individuos. La oración tiene el potencial de transformarnos y de transformar nuestro mundo. Y yo no sé cuántos de nosotros tenemos necesidad de que Dios haga cambios radicales en nosotros. Tal vez la respuesta para ti en este día es la oración. Cuando oramos, nuestra visión para empezar se amplía. No vemos como vemos cuando no oramos. Nuestra visión se expande y somos capaces de ver lo que Jesús ve. When we pray, our vision expands and we are able to see what Jesus sees. Esto indudablemente cambia los deseos de nuestro corazón y nos hace más sensibles al mover de Dios, a qué es lo que Dios está haciendo en nosotros y a nuestro alrededor. Orar a la manera de Jesús es orar consistentemente con el carácter y el propósito de Dios. En otras palabras, cuando oramos el Padre Nuestro, alineamos nuestra voluntad con su voluntad y alineamos nuestras preferencias personales con sus propósitos eternos. Creo que muchos de nosotros no sabemos orar de esta manera. Creo que la mayoría de los cristianos hoy en día tenemos una perspectiva de la oración bastante limitada. Para empezar, muchos de nosotros no oramos. Pensamos que la oración no es lo nuestro. Y aquellos que lo intentamos, aquellos que hacemos lo posible para orar, estamos acostumbrados a orar por la expansión de nuestros propios reinos, pidiéndole a Dios que se alinee con nuestra propia voluntad. Piensa en ello. Cuando tú hablas con Dios, ¿qué es lo que dices? Dios mío, quiero alinearme con tu voluntad, quiero hacer lo que tú quieres. O le dices, Dios mío, quiero que hagas lo que yo quiero. Esto hace que nuestra experiencia con la oración no sea transformadora. Muchos de nosotros como creyentes ya tenemos mucho tiempo caminando con Jesús y no estamos experimentando la transformación que tanto se comunica que es posible, que tanto se promete que Jesús puede hacer. No la estamos experimentando y tal vez de nuevo la razón es porque no sabemos orar y porque no oramos. Nuestras oraciones no están transformando en muchos de nuestros casos nuestras vidas. Nuestras oraciones en muchos casos no están transformando nuestras familias. Nuestras oraciones en muchos casos no están transformando nuestros entornos. Y tal vez es porque no estamos orando bien. Es porque no estamos pidiendo bien. Es porque no estamos nosotros orando de la mejor manera, a la manera de Jesús. Esa es la mejor manera. La oración del Padre Nuestro nos muestra una mejor manera de orar. Está relatada en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13, y los voy a invitar a todos a que la leamos y oremos al mismo tiempo juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno.
Esta oración y estar estudiando esta oración ha hecho tal estrago en mí, y puedo decir que también en mi esposa, que hace un par de noches ella estaba dormidita y yo la escuché diciendo Padre Nuestro. Me despertó. Generalmente ella no habla cuando está dormida, pero en esa ocasión estaba dormidita hablando. Y dijo Padre Nuestro, y yo me desperté y dije que estás en el cielo, y ella se despertó y dijo que es tiempo de orar. Es tiempo de orar, porque hay necesidad de conectar con nuestro Padre, porque hay necesidad de recibir de nuestro Padre, porque hay necesidad de estar en comunión con nuestro Padre. Por eso oramos. Él es nuestro Padre. Ahora, lo primero que notamos en la oración del Padre Nuestro es que esta oración comienza con Dios. La oración del Padre Nuestro comienza con Dios, no comienza con nosotros. The Lord's Prayer starts with God. La oración del Padre Nuestro comienza de esta manera para que seamos recordados de los atributos y el carácter de Dios. ¿De quién es Dios? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Y segundo, la oración del Padre Nuestro se trata de Dios. No solamente comienza con Dios, se trata de Dios. Se trata de su reino. Se trata de su voluntad. Mira lo que dice el versículo 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Your kingdom come. Your will be done. Ahora, ¿qué es un reino? Algunos de nosotros estamos bastante desconectados de esta realidad porque hemos vivido y crecido probablemente en una democracia. Que yo sepa, en Latinoamérica no hay reyes, no hay reinos, pero hay en algunos países todavía alrededor del mundo en donde esto es una realidad. Anteriormente esa era la realidad de la mayoría de las sociedades. Estaban regidas por un rey, pertenecían a un reino, y un reino es un lugar sobre el cual alguien específico, generalmente un rey, gobierna. Generalmente un rey toma las decisiones. Generalmente un rey dice cómo se deben de hacer las cosas. Y prácticamente es un lugar en donde se hace lo que el rey quiere. A través de las edades ha habido reinos que se han extendido más allá de sus fronteras por ambiciones de sus reyes. El reino inglés, el reino español, el reino francés se estuvieron expandiendo por muchos y muchos lugares. Llegó la fuerza del reino español a Latinoamérica y conquistó casi todo el continente. ¿A causa de qué? A causa de las ambiciones egoístas de sus reyes. Las decisiones de algunos de esos reinos, o de la mayoría de esos reinos, de invadir y de conquistar, han sido tomadas generalmente por motivaciones egoístas, motivaciones de poder, motivaciones de explotación y de control. Por otro lado, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un lugar donde se hace lo que Dios quiere. Pero no te confundas. Dios no es como esos reyes ambiciosos que buscan el poder. Él ya tiene todo el poder. Él ya tiene todo el control. Él ya tiene toda la autoridad. Él no tiene motivaciones egoístas. El reino del Señor es diferente. Sus motivaciones son diferentes. Hablar del reino de Dios es hablar de un lugar en donde se hace su voluntad, y su voluntad es buena. Su motivación no es egoísta. La razón por la que Dios quiere que su reino se expanda en esta tierra es
para mostrarnos su amor. ¿Sí me escuchaste bien? Esa es la motivación de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esa es la motivación de Dios. Mostrarnos su amor. Y al orar el Padre Nuestro, somos invitados, tú y yo, a orar de una manera no egoísta. Somos invitados a orar pidiendo que su reino se establezca aquí en la tierra de la misma manera que está establecido en el cielo. Al orar el Padre Nuestro, le decimos a Dios: establece tu reino aquí. Establece tu reino en mi vida. Establece tu reino en los míos. Establece tu reino en mi entorno. Dios creó el mundo para que fuera una expansión de su reino. Él nos ha diseñado a ti y a mí como seres humanos para que gobernemos con Él. Pero desafortunadamente, desde los orígenes de la humanidad, hemos rechazado a Dios como Rey. Y por lo tanto, hemos rechazado su reino. Desde la caída de Adán y de Eva, el pecado ha creado innumerables reinos. Escúchame bien. A partir del momento en el que le hemos dado la espalda a Dios, hay innumerables reinos. Casi de a un reino por persona. Casi tú y yo somos nuestro propio rey en nuestro propio ambiente y queremos que todo se haga como nosotros queremos, como nosotros decimos, a nuestra manera. Por eso orar el Padre Nuestro es tan trascendental. Porque le decimos a Dios: tu reino aquí. No mi propio reino. No a la manera que a mí me parece, que a mí se me antoja, que a mí me da la gana. Tu reino aquí. Y debido a que estamos vendidos a nuestros propios reinos, aún nuestras oraciones a Dios se han convertido en un ejercicio muy egoísta. Generalmente cuando nos atrevemos a orar, hablamos con Dios pidiéndole que nuestro reino se haga una realidad. Que Él termine haciendo lo que nosotros queremos. Que Él termine actuando como a nosotros nos parece. Cuando que nuestras oraciones necesitan ser oraciones diferentes. Oraciones que tengan que ver con la manera en cómo Jesús se comunicó cuando vino a este mundo. Su predicación fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Olvídense de sus reinos. Sus reinos son egoístas. Sus reinos no los están llevando a ningún lugar. Sus motivaciones no son puras. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y empiecen a orar de una manera distinta. Nuestras oraciones necesitan estar alineadas con la agenda de Dios. La pregunta es: ¿cuál es la agenda de Dios? La agenda de Dios es que las personas lo conozcan a Él y decidan vivir bajo su gobierno y su reinado. Esa es la agenda de Dios. Que tú y yo lo conozcamos a Él, que tú y yo tengamos una relación con Él y estemos dispuestos a vivir bajo su reinado y su gobierno. Eso es arrepentirse.
El arrepentimiento no es solamente un dolor de conciencia. El arrepentimiento no es solamente sentirnos emocionalmente como con la necesidad de decir disculpas o inclusive pedir perdón. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es sumergirnos al reino de los cielos y vivir de acuerdo a esos estándares. Sin embargo, al observar el mundo en el que vivimos, es evidente que la mayoría de las personas le han dicho que no al reino de los cielos. En lugar de abrazar el reino de los cielos, la humanidad en general ha decidido abrazar el mal y la oscuridad que causa el pecado, condenándonos a convertirnos en ciudadanos y esclavos del reino de las tinieblas. No hay más. ¿Somos ciudadanos del reino de los cielos o somos ciudadanos del reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas es donde gobiernan Satanás, es donde gobierna el pecado, es donde gobierna la maldad. La buena noticia es que Cristo vino a librarnos de ese reino de oscuridad. Tú y yo que estamos en Cristo ya no somos parte de ese reino de oscuridad. Colosenses 1:13 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Si estamos en Cristo ya no pertenecemos a ese reino de oscuridad. En Cristo nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios. En Él recibimos redención y recibimos el perdón de nuestros pecados. Y ahora Él nos habilita para poder orar alineados con la voluntad, con la agenda de Dios, en lugar de traer delante de Él nuestros deseos egoístas. En otras palabras, nuestra lealtad ahora le pertenece a Jesús y al reino de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nuestra lealtad le pertenece a Él. Y por eso ahora cuando oramos diciendo venga tu reino, le estamos pidiendo a Dios que extienda su gobierno en nuestras vidas, en la vida de las personas a nuestro alrededor y en este mundo. Y ahora nos colocamos como intercesores. Nos colocamos como intercesores entre Dios y los demás. Ahora venimos y funcionamos compartiendo la misión que Jesús comenzó. Ahora por medio de nosotros el mundo tiene acceso al reino de los cielos. Ahora nos pueden ver y pueden ver el reino de los cielos. Ahora pueden ver y pueden ver la manera de cómo se vive en el reino de los cielos. Y eso debe de causar que las personas estén primero que nada consternadas, en shock. ¿Cómo es posible que estas personas vivan en este mundo de oscuridad de una manera tan especial y tan bonita? Y segundo, debe de motivarlos a buscar acceso a ese reino. Pero si no sabemos nosotros orar así, muy probablemente no sabemos vivir así. ¿Escuchaste? Si no sabemos orar así, no sabemos vivir así. En otras palabras, antes de traer nuestras peticiones delante de Dios, deberíamos de ser intercesores delante de Él a favor de otros y a favor de la humanidad. Orar venga tu reino es orar por la sanidad de relaciones, de hogares, de enfermedades y pecado en nuestras propias vidas y en la vida de otras personas. El problema es que algunos de nosotros no sabemos interceder de esta manera. Tal vez porque no hemos hecho una buena labor de discipulado, y esa es nuestra culpa como líderes espirituales.
Verás por qué. Porque los discípulos oran. Los discípulos oran. Los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar. Para ellos la oración era algo tan importante, tan radical, porque es lo que Jesús constantemente hacía. Nuestros entrenamientos de discipulado generalmente tienen que ver con conocimiento. Ahí te va todo lo que la Biblia dice. Ahí te va toda la teología sistemática. Ahí te va todo el conocimiento. Apréndete estos versos, apréndete estas escrituras, y entonces te vas a graduar como un discípulo del Señor. Los discípulos oran. Los discípulos oran. Y algunos de nosotros no oramos. Tú y yo somos llamados a orar. Tú y yo somos llamados a interceder. Y como intercesores, nuestras oraciones son hechas en sumisión a la voluntad de Dios. Our prayers are made in submission to God's will. Ahora es importante que al interceder por otros, busquemos que simultáneamente el reino de Dios se establezca en nuestras propias vidas. No es justo. No puede ser que estemos orando por otras personas para que el reino de Dios venga y se establezca en sus vidas, porque vemos que sus vidas están muy disfuncionales y muy tronadas y necesitan ayuda. No es posible que estemos orando por ellos y no oremos examinando cómo está nuestra vida. Nuestra tarea es hacer visible el reino invisible de Dios a la humanidad. A Dios nadie lo puede ver, pero al Hijo lo vieron. Ahora que el Hijo no está entre nosotros, ¿a quién crees que el mundo puede ver? A ti y a mí. Pero eso sucede cuando intercedemos y cuando vivimos de tal manera que damos testimonio de la realidad del reinado de Cristo en nuestras vidas y en nuestras familias. Hacemos visible el reino de Dios cuando primero que nada nuestros corazones están limpios. Y aquí es donde se ponen las cosas complicadas. No es que no nos guste orar, no es que no queramos orar, o no es que no sepamos orar. Hay personas que oran y están sus corazones y sus mentes negros. Hacemos visible el reino de Dios cuando nuestros corazones están limpios. Mira lo que dice Primera de Juan 3:21. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios, recibimos todo lo que pedimos. Di conmigo: todo. Si nuestros corazones están limpios y podemos confiar en Dios, recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Dios quiere contestar nuestras necesidades, nuestras oraciones, y decir que sí a muchas de ellas, pero cuando pedimos no sabemos pedir. Vivir en obediencia es lo que hace que nuestra vida de intercesión se convierta en una vida de oración efectiva. Pero esta clase de realidad es lo que hará, y solamente esta clase de realidad es lo que va a hacer que el reino de Dios se manifieste en este mundo a través de nosotros hasta que Cristo regrese. El título que yo tengo aquí en la iglesia es como pastor de enseñanza, como teaching pastor. Y en las últimas semanas que hemos estudiando a esto, le he estado, he estado en esta realidad en donde la palabra me está impactando, y en realidad pienso que quiero transicionar de ser un pastor de enseñanza a convertirme en un pastor de oración.
En lugar de ser un teaching pastor, convertirme en un praying pastor. Imagínate la diferencia. Muchos de nosotros eso es lo que queremos ser. Maestros. Queremos enseñar a otros y hartamos a otros. ¿Sí o no? Si tú no lo sabes reconocer, pregúntale a la gente a tu alrededor. Los hartamos porque les queremos enseñar, pero no intercedemos por ellos. Y cuando no intercedemos por ellos, nuestro corazón no se extiende hacia ellos. La motivación no es amor, es crear prosélitos, es crear a más personas como nosotros. No necesariamente estamos buscando nosotros que sean personas que sean más como Jesús, que sean más como el Señor. La Escritura nos enseña que un día, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11 versículo 15, el reino del mundo pasará a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ciertamente un día por fin la distancia que hay entre el cielo y la tierra dejará de ser, y ahora sí el reino de los cielos estará gobernando sobre la tierra. Pero mientras eso sucede, ¿sabes qué es lo que Dios quiere hacer? Que su reino se manifieste a través de ti y a través de mí. En otras palabras, nuestras oraciones piden una invasión del cielo a la tierra. Our prayers ask for heaven to invade earth. El Padre nuestro nos recuerda que no necesitamos esperar que Jesús regrese para que el reino de Dios se haga visible. Así están las cosas, mis amigos, mis amigas. Así están las cosas, mis hermanos, mis hermanas. No es necesario que Jesús venga todavía a este mundo para que el mundo experimente el reino de Dios. Si estamos aquí, lo pueden ver. Tienen acceso al reino del Señor. Y claro que esperamos a que se consuman todas las cosas y un día estar con el Señor por siempre y siempre. Pero no somos aquellos que oran diciendo: Señor, ya ven, porque queremos escapar de este mundo en donde están muy difíciles las cosas. ¿Dónde ves eso en el Padre Nuestro? ¿Dónde lo escuchas? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Me has puesto aquí para que tu voluntad sea hecha aquí a través de mí, para que tu mundo, para que tu reino sea expuesto aquí a través de mí. ¿Dónde está? Y llévanos de aquí, porque las cosas están muy mal y hay muchas complicaciones y muchas guerras. ¿Y en dónde está todo eso? No está en el Padre Nuestro. Así que es tiempo para nosotros de sacar la cabeza de las trincheras, de estar como las avestruces con la cabeza dentro del suelo, empezar a caminar como ciudadanos del reino de Dios, pero más que eso, como personas que muestran los valores, la conducta, la vida que promueve el reino de Dios. Cuando nos alineamos, o cuando alineamos nuestros corazones con la agenda de Dios, su agenda, escúchame bien, su reino avanza en esta tierra. Su reino avanza en esta tierra. Por eso nuestra oración no es: Dios mío, sácame de aquí. Más bien, Dios gobierna y reina aquí mismo. Dicho todo esto, quiero dejar en claro que orar por la voluntad del Padre no significa que tengamos que reprimir todos nuestros sueños y todos nuestros deseos.
Más bien significa que debemos de estar dispuestos a soltarlos para que Dios tenga el control sobre ellos. No somos de palo. No es que no tengamos sueños e ilusiones, pero venimos y le decimos al Señor: es más importante tu voluntad que mi voluntad. Es más importante tu reino que mi necesidad. ¿Me explico o no me explico? Cuando decimos hágase tu voluntad, confiamos en que su voluntad es buena. Y eso es lo que dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, no abracen las ideas y los pensamientos y las filosofías de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Yo quiero argumentar que nuestra mente no es solamente renovada cuando leemos más y más las escrituras, sino también cuando pasamos más y más tiempo con Dios en la oración. Mediante la renovación de su mente, así dice, podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Léalo conmigo: buena, agradable y perfecta. No hay mala onda de Dios hacia nosotros. No es Dios el que quiere hacer nuestra vida miserable. Si estamos viviendo, siendo influenciados y recibiendo la presión de quien opera como el rey de las tinieblas, del pecado y la maldad, entonces estamos nosotros condenados a vivir en esclavitud. Pero una vez que nosotros somos parte del reino de los cielos, entendemos que aún en esta realidad en la que estamos aquí y ahora, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Y la voluntad de Dios es que el cielo se haga cada vez más real en tu vida. ¿Alguna vez has pensado cómo es el cielo? No sabemos mucho. Sabemos unas cuantas cositas, pero no sabemos mucho. Lo que sí debemos de saber es que es un lugar en donde no hay tristeza, no hay dolor, no hay necesidad, no hay muerte, no hay pecado, no hay maldad. Y la voluntad de Dios es que el cielo se haga cada vez más real en tu vida, en la vida de los tuyos y en el mundo entero. Ahora déjame hacerte unas cuantas preguntas antes de terminar. ¿Dónde ves que el cielo no está gobernando en tu vida? ¿Cuáles son las áreas en donde el cielo no está gobernando en tu vida? ¿Dónde ves que el cielo no está gobernando en la vida de tus familiares y de tus amigos? ¿Dónde ves que el cielo no está gobernando en este mundo? Mi temor es que tú y yo empecemos a responder la última pregunta primero y digamos que el cielo no está gobernando en este mundo porque hay guerras en Israel, en Ucrania, porque hay guerras en diferentes partes del mundo y hambrunas y en fin, tantas y tantas cosas. Y ves las noticias y que empieces a enlistar por qué razón, tú puedes decir rápidamente en dónde no está gobernando Dios en este mundo. Lamentablemente esa es la información que tenemos y compartimos rápido, porque no sabemos ser vulnerables. La segunda pregunta es una buena pregunta también. ¿Dónde ves que el reino de Dios no está gobernando en la vida de tus amigos y de tus familiares? ¿Sabes que algunas veces lo único que decimos es que este chamaco es un vago, es un rebelde, es un peleonero? No. ¿Dónde el reino de Dios no está gobernando en su vida?
¿Es en su mente? ¿Es en su corazón? ¿Es en sus decisiones? O es que no sé qué hacer ya con esta chamaca, anda muy vaga y ya lo que quiere es escaparse de su casa. Ese es el problema que tú puedes ver, pero donde el reino de Dios no está gobernando en su vida. Esa es la respuesta que tú debes de buscar. Y después empezar a interceder. Empezar a decir: tu reino en la vida de mi hijo, tu reino en la vida de mi hija, tu reino en la vida de mi hermano, tu reino en la vida de mi comadre, tu reino que empiece a gobernar, que empiecen a ver aquí quién eres tú. Y que empiecen a considerar entregar su vida al señorío de Jesús. Y la primera pregunta, muchos de nosotros la queremos evadir. Muchas veces vemos lo que está mal en el mundo, en donde el reino de Dios no está gobernando. Y muchas veces vemos lo que está mal con las personas, donde el reino de Dios no está gobernando en ellos. Pero muchas veces no queremos reconocer en donde Dios no está gobernando en nuestro propio ser. Y por eso no sabemos orar. Y cuando oramos, nuestras oraciones sentimos que no llegan a ningún lado. Porque no somos vulnerables, no somos transparentes, no somos sinceros y no sabemos responder con honor y valentía delante del gran Rey. Creo que esta área no te la he dado a ti, Jesús. Creo que mi reino está compitiendo con tu reino. Creo que me sé la oración del Padre Nuestro de memoria y puedo decir: establece tu reino, que se haga tu voluntad. Pero casi nunca digo que se haga eso realidad en mi propia vida. Y ese es un buen lugar para comenzar. Orar para que Dios traiga el cielo a la tierra es la clase de oración que a Dios le encanta responder. No va a durar mucho para que le empiece a responder esa oración en tu vida. En otras palabras, cuando oramos por el plan de Dios, experimentamos el poder transformador de Dios. Cuando le decimos al Señor: Señor, quiero que tu plan se establezca en mi vida, se establezca en mi entorno, quiero colaborar contigo para que eso se haga una realidad, entonces empezamos a experimentar el poder transformador de Dios. La pregunta es: ¿dónde necesitas ver el poder de Dios?